pensando en la situación actual por la cual está atravesando el mundo, por ejemplo, el aumento de la violencia, los homicidios, secuestros que vemos cada día, la inmoralidad también, las guerras en diferentes partes del mundo, la rebelión de grupos sociales en contra de la autoridad, el aumento de las enfermedades, como es ahora en este 2020 el COVID-19, que ha cobrado la vida de familiares y amigos más cercanos, y el sufrimiento y el dolor por lo cual muchos de ustedes han estado experimentando durante estos meses o estas semanas pasadas o días. En estos últimos tiempos nos ha llevado a plantearnos la pregunta: ¿Dios tiene el control de todo lo que pasa? ¿Será que a Dios se le salió de control la situación actual del mundo? Seguramente usted ha escuchado de algunos que se preguntan, especialmente cuando están atravesando por momentos críticos en su vida, ¿dónde está Dios en medio de todo esto que sucede? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto que sucede? ¿En verdad Dios tiene el control de todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Durante mucho tiempo usted se considera una persona sana y de un día a otro empieza a sentir algún dolor físico y después de algún tiempo decide ir a que lo consulte un médico, y este médico le manda a hacer un estudio médico y un día el doctor le diagnostica una enfermedad que usted ni siquiera se imaginaba que iba a sufrir. Hermanos, y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Podría mencionar más ejemplos de cómo las cosas dolorosas que experimentamos nos pueden llevar a la pregunta: ¿en verdad Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo? ¿En verdad Dios tiene el control de lo que pasa en mi familia? ¿Lo que pasa en mi vida propia? Son preguntas válidas que a veces hacemos, pero tenemos que encontrar siempre la respuesta a través de la palabra de Dios. Esta semana, o más bien, en esta tarde quiero hablarte sobre un aspecto del carácter de Dios que ha sido ignorado y poco comprendido por muchos creyentes, que es la soberanía de Dios en el sufrimiento. Muchos hablamos acerca del amor de Dios, de la gracia del Señor, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad, pero en situaciones difíciles de sufrimiento nos cuesta aceptar que Dios es soberano. Esta semana estaba escuchando música cristiana y cuando terminó la melodía comenzó un video de un grupo de alabanza donde la intérprete era una mujer. En este video están orando por un cantante cristiano que estaba atravesando por una situación de enfermedad ya avanzada en su vida. Y la intérprete estaba orando, pero algo que me sorprendió de esta mujer es que en su oración ella decía estas palabras: no aceptaremos un no por respuesta. Profetizamos y no aceptaremos un no por respuesta a Dios.
Esto deja ver o deja de manifiesto la afirmación que hice de que la soberanía de Dios es ignorada o poco comprendida por muchos creyentes hoy en día. ¿Qué quiero decir o qué queremos decir cuando pronunciamos que Dios es soberano? Cuando usted dice Dios es soberano, y lo acabamos de cantar en esta alabanza, donde dice que Dios es soberano, Dios de poder, en verdad entendemos nosotros lo que significa la soberanía de Dios. En verdad hay esa comprensión, hay ese entendimiento, o simplemente nosotros pronunciamos de una manera así natural, pero en verdad no hemos ido más allá y profundizado en el significado de lo que es la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir que Dios es soberano? En palabras de un pastor reconocido, este pastor a muchos les gusta leerlo, John Piper, hablando acerca de la soberanía de Dios, dice lo siguiente en sus palabras: soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de lo que Dios es, único creador y gobernante del universo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece en este mundo. A pesar de que vemos las noticias, los medios de comunicación cada vez más informan de la situación actual que está atravesando el mundo y nos dicen: tengan cuidado, Estados Unidos, el mayor país de contagiados por el COVID-19, tengan cuidado en México, estado de Zacatecas, hasta vamos conduciendo por el bulevar y vemos que será un anuncio, un espectacular que dicen: hoy fueron tantas muertes, van tantos contagiados, quédate en casa, bla, bla, bla. Vemos todo eso, hermanos. Y esto nos hace pensar, quizás, este mundo o esta situación ya es un caos, ya se le fue de las manos a las autoridades, a los gobiernos, y no saben qué hacer, y la verdad no hay control de esta situación, hermanos. Pero cuando nosotros vemos lo que es la soberanía de Dios, que Él tiene todo bajo su control, que Él no puede ser sorprendido por nada de lo que acontece en el mundo, a nosotros esto nos trae mucha paz y tranquilidad. Pero más adelante voy a hablar acerca de lo que acabo de afirmar. ¿Entiende pues lo que implican las palabras soberanía de Dios? ¿Lo entendemos? Cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Él tiene el control de todo. Él es supremo, Él es el gran rey, Él es Dios. Cuando declaramos que Él es soberano, lo que queremos decir que nadie puede tener de su mano y decir: ¿qué haces? ¿Qué haces? Estamos declarando que Él es todopoderoso en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir a su voluntad. Cuando decimos que Dios es soberano y entendemos estas cosas, entonces estamos entendiendo claramente al Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia, el Dios soberano. Básicamente, hermanos, de la cita de este autor que les comentaba, él quiere decir que Dios gobierna el universo y nada está fuera de su voluntad. Nada lo toma por sorpresa. Si algo estuviera fuera de la voluntad de Dios o lo tomara por sorpresa, habría un problema muy grande en Dios.
En palabras de otro autor reconocido, ya fallecido, R.C. Sproul, dice lo siguiente: si en el universo existiera un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control, Dios dejaría de ser Dios. ¿Sí entienden? Ahora bien, el Señor tiene control de todo lo que sucede, de todas esas cosas malas que han experimentado, que he experimentado, tanto de lo malo como lo bueno. Dios tiene control y Él sabe lo que está sucediendo. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de cómo Dios controla todas las cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 29, y voy a usar una versión de la Escritura diferente quizás a la que usted tiene en esta tarde. Este pasaje nos habla, antes de leerlo le voy a explicar que hay cosas tan pequeñas y simples que muestran cómo Dios tiene control hasta de lo más simple y pequeño. El autor R.C. Sproul decía de un átomo. Nosotros vamos a ver un poquito más visible algo. Lo que dice aquí Mateo capítulo 10, versículo 29. En la versión Nueva Internacional dice lo siguiente: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Que cuando un ave que tienes un nido en un árbol cae al suelo, si cayó al suelo es porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Cosas tan pequeñas así, Dios la tiene bajo su control, hermanos. Lo más pequeño, lo más simple que pasa en tu vida, Dios lo tiene controlado. Ahora bien, en el Salmo 135, Salmo 135, versículo 5 al 7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Según el salmista, él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice que Dios tiene control de la naturaleza, de todo lo que sucede, los fenómenos naturales que vemos, los huracanes, ciclones, terremotos y la lluvia y todo lo que te venga ahorita a la mente. Dice el salmista que Dios lo controla, lo tiene bajo control. Esos últimos huracanes que azotaron Centroamérica y la parte sur de México, ¿crees que a Dios se le salió de control esto? Claro que no, de acuerdo al salmista, dice que no, que todo lo que Dios quiere, Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia. Dios controla la misma naturaleza, hermanos. Ahora, también hay otro pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 20.
Hace rato estábamos leyendo Primera de Crónicas, ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 10. Dice: ¿están allí, hermanos? Segunda de Crónicas 10, 20. 20, 10. Estoy en una cita incorrecta, hermanos. Más bien, me voy a ir a otra. Es Daniel 2, versículo 20 y 22. Daniel 2, versículo 20 y 22. Aquí encontramos otra verdad de cómo Dios tiene control sobre los gobiernos de este mundo. Dice el versículo 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia, y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Hermanos, estamos viendo que Dios controla cosas tan pequeñas, Dios controla la naturaleza, pero también Dios tiene control de todos los gobiernos de este mundo, de todo lo que sucede. Miren, pasaron las elecciones de los Estados Unidos y los medios de comunicación ya han declarado como ganador a John Biden. Y ahorita hay mucha disputa sobre esto porque todavía no se sabe con precisión quién es el ganador de estas elecciones. No se sabe. Muchos se han afligido porque pues sabemos que el presidente actual de los Estados Unidos, aunque no es cristiano, mantiene muchas raíces cristianas y ha dado su apoyo a muchas iglesias, a la comunidad evangélica de los Estados Unidos. Y con la llegada, si esto sucede, de John Biden, pues seguramente muchas cosas van a cambiar para la iglesia y muchas iniciativas de ley van a operar, se van a poner en marcha, que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y gente está frustrada y dice: ¿qué pasa? No puede suceder esto. ¿Cómo es que va a pasar esto? Por ejemplo, los ciudadanos de los Estados Unidos, algunos, pero no han entendido que si llega a pasar lo que llegue a pasar, todo está bajo la soberanía de Dios, porque dice la palabra que Él quita reyes y pone reyes, y sea bendito su nombre para siempre. Eso pasa, hermanos. Eso es lo que significa, es que Dios sea soberano. Todo lo que pasa está bajo el acuerdo y control de Dios. Todo lo que sucede. Ahora, ¿qué tan importante es comprender correctamente la soberanía de Dios? ¿Qué tan importante es comprender correctamente la soberanía de Dios? Hermanos, lamentablemente, al no comprender y aceptar que Dios es soberano, trae como resultado la enseñanza moderna de un concepto muy diferente de lo que es Dios. A menudo se presenta un Dios, entre comillas, impotente e ineficaz.
un Dios de lástima en vez de un Dios digno de ser temido. A forma de ilustración, por ejemplo, se enseña que Dios Padre quiere salvar a todo el mundo y que Cristo murió por todos los hombres y que el Espíritu Santo está tratando de ganar a todos en el mundo para Dios. Eso se enseña. No es tan obvio que muchos están muriendo sin arrepentimiento, sin Cristo en sus vidas y sin esperanza alguna en ellos. ¿No es verdad que muchos están muriendo así? Claro que están muriendo. Entonces, cuando se empieza a enseñar de esta forma, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que vemos a Dios como alguien que está desilusionado, al Hijo de Dios insatisfecho y al Espíritu Santo derrotado. Eso es lo que presenta la enseñanza moderna cuando no comprende la soberanía de Dios en el plan de salvación para los hombres. Y Dios no está desilusionado, Cristo no está insatisfecho y el Espíritu Santo no está derrotado. A Dios no le sorprende nada, hermanos, ni el pecado, ni siquiera el sufrimiento que hay en la tierra. Si a Dios le sorprendiera estas cosas, esto pondría a Dios en el mismo nivel que los hijos de los hombres. ¿Cómo? Con errores infalibles pondría al Señor de esta forma. Iría en contra de la palabra que ha declarado la soberanía del Señor en el cielo y en la tierra. ¿Sí se fija por qué es importante pues entender correctamente que Dios es soberano? Cuando no entiende correctamente la soberanía de Dios, entonces usted va a creer en un Dios pequeño, impotente y que no es eficaz, que no es capaz de gobernar su creación, y esto llevaría que dentro de muy poco Dios no tenga lugar en el corazón de ustedes. Esto lo llevaría. Hermanos, aun cuando no entiende la soberanía de Dios, esto es lo que trae falta de esperanza. Nos hablaron el domingo pasado de Cristo y la falta de esperanza, pero quiero ir más allá. ¿Por qué hay falta de esperanza? ¿Por qué hay falta de esperanza en muchos creyentes? Por no entender que Dios es soberano. Esto trae falta de paz también, falta de seguridad en las vidas de muchos creyentes, y también trae disgusto por las cosas no agradables que pasan alrededor de su vida. Esta es la razón pues por qué muchos pierden esperanza, paz y no se sienten seguros, y sino al contrario, hermanos, se enojan por los eventos malos que les suceden. Se enojan por no entender correctamente el carácter soberano de Dios, como lo enseña su palabra. ¿Ha escuchado que algunos creyentes se enojan con Dios? Se enojan con Dios. ¿Por qué se enojan con Dios? Porque se enferman, pierden el empleo, sufren la pérdida de un ser querido, porque sus planes que tienen no se ven culminados. Esto es lo que pasa. Por eso el propósito de esta enseñanza es que descansemos nosotros en la soberanía de Dios. Que descansemos, que todo viene de Él. Hay en la Biblia personajes que entendieron claramente la soberanía de Dios en su vida. La verdad, hay muchos personajes
que comprendieron a profundidad que Dios es soberano. Podría mencionarles varios, pero solamente le voy a comentar acerca de uno. Uno de ellos es José, hijo de Jacob. Usted lo conoce, es José el soñador. La mayoría conoce el comienzo, el desarrollo y desenlace de la historia de José, que se encuentra en el Génesis capítulo 37 al capítulo 50. José es un chico de 17 años, de acuerdo a Génesis 37, versículo 2. Un joven. José también es un joven amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. Lo aborrecían los hermanos de José. Y al ser aborrecido, ya no lo aguantaban, él fue vendido como esclavo a los egipcios. Estando una vez José, estando ya en Egipto, él empieza a servir en la casa de Potifar, y un día la mujer de este hombre le levanta una calumnia y le dice: el siervo que trajiste aquí quiso abusar de mí. ¿Qué hace el esposo de esta mujer? Agarra a José y lo lleva a la cárcel. Estuvo encarcelado este hombre. Pero si vemos el comienzo y el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que él estuvo pasando muchas penurias en su vida. Podría decir José: me pasó esto y llego acá y luego estoy a gusto y pasa otra situación. ¿Qué está sucediendo alrededor de mi vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas malas no dejan de azotarme? Podría haberse cuestionado José. Así como también quizás muchos llegamos a pensar: bueno, estoy en esta situación y me costó mucho salir de ella, y apenas pasa una semana, algunos meses, y viene otra más grande, y luego se presenta otra situación. Hermanos, esto es exactamente lo que le pasaba a José. Pero al final vemos que fue honrado como un gobernante en Egipto, este hombre. ¿Qué lecciones aprendemos de José, el soñador? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la soberanía de Dios tomó a un muchacho de las manos de sus hermanos que querían matarlo y lo llevó a un sitio de influencia. O sea, vemos que lo llevó a un sitio de honor y de respeto al ser gobernante de Egipto, siendo el segundo de Egipto. Aprendemos eso. Aprendemos también que en su soberanía Dios de un mal saca un bien. Fíjese, en la soberanía de Dios, en su decreto, en su voluntad, en sus designios, de un mal Dios saca siempre un bien. Y esto es lo que dijo José, Génesis 50, versículo 20. Les dice a sus hermanos que estaban temerosos porque quizás José se iba a vengar de ellos cuando su padre muriera. Él les responde: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y más atrás dice: fue Dios, no nosotros, no ustedes los que me trajeron aquí, sino fue la mano poderosa y soberana de Dios que me llevó a este lugar.
Eso es lo que aprendemos de la soberanía del Señor en la vida de José. ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido pasarte por el fuego y por las aguas? ¿Te has preguntado por qué Dios permite esto? Como pasó por el fuego y por las aguas a José. En palabras de otro autor bíblico, dice: el cristiano cree que los caminos de Dios son inescrutables e incomprensibles. Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. Fíjate, el cristiano cree que los caminos de Dios son inescrutables e incomprensibles. Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. Quizás tu fe necesita ser probada para saber de qué material está hecho tu fe. Tal vez tenemos una fe de madera, de heno y de hojarasca. Un material que rápidamente el fuego la consume. Y Dios quiere cambiar el material de nuestra fe, de lo que está formada, no con madera, no con heno, no con hojarasca, sino con materiales resistentes al fuego, como es la plata, el oro y las piedras preciosas. Apenas leías, hermano Juan Ramírez, de la primera de Pedro, capítulo 1, donde dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego para que sea reconocida o hallada en alabanza y gloria para nuestro Dios. Es el propósito por el cual muchas veces Dios nos mete en situaciones, nos hace que pasemos por el fuego y por el agua para probar nuestra fe. Ahora también, tal vez muchos de los que estamos aquí durante mucho tiempo ya estamos resistiendo la voluntad de Dios. Y Él está permitiendo en su soberanía todo lo que está aconteciendo para que al final, fíjate, para que al final tú dobles, o más bien ores y dobles tu rodilla y digas en oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, como Cristo lo dijo en el monte Getsemaní. Para aceptar la voluntad de Dios. Sí es cierto que a veces su voluntad es dolorosa para nuestras vidas, produce dolor, pero al final de cuentas Dios quiere llevarnos a que expresemos estas palabras: no nosotros, Señor, no nuestra voluntad, sino la voluntad tuya, como tú quieras, como quieras y cuando quieras, Señor. También Dios quiere fortalecer nuestra confianza en su sabiduría, hermanos. Fortalecer nuestra confianza en la sabiduría de Dios. Precisamente la soberanía del Señor manifiesta los atributos perfectos del Señor. Y uno de los atributos perfectos que manifiesta la soberanía de Dios es su omnisciencia. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene todo conocimiento. Manifiesta su omnipotencia, de que Dios tiene todo poder, hermanos. No sabemos por qué acontecen las cosas muchas veces, pero
pero el Señor quiere fortalecer tu confianza en Él, porque Él sabe mejor que tú, mejor que yo. ¿Tú crees que José entendía al principio lo que estaba sucediendo, lo que pasaba en su vida? Pero al final, ya cuando está como gobernante en Egipto, ¿qué dice él? Fue el Señor, su mano, su soberanía, fue el que permitió estas cosas, y él alababa, descansaba en la sabiduría de Dios para salvar a su pueblo, para salvar a muchas naciones de la hambre que se avicinaba sobre toda la tierra, de acuerdo al Génesis. Entonces, quizás no entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos por qué se falleció mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi amigo. No lo entendemos, pero al final lo vamos a entender. Al final entenderemos por qué Dios permite lo que sucede. Ahora, ¿cómo obra la soberanía de Dios y nuestras oraciones? ¿Cómo obra la soberanía de Dios y las oraciones de su pueblo, de su iglesia? Pablo, en su carta a los Colosenses, manda a perseverar en la oración. Colosenses 4, versículo 2. Usted lo busca porque voy rápido. Dice: perseverad en la oración. La iglesia ha estado orando en los estudios de célula. Oramos. Oramos como familia también. Y oramos personalmente. De hecho, tenemos una hojita donde tenemos algunas peticiones de ustedes y otras peticiones que van saliendo durante esa semana por algunas cosas que están pasando con los hermanos. Hemos orado, pero yo quiero entender cómo obra la soberanía de Dios y nuestras oraciones cuando Dios decide lo que va a hacer y nadie cambia su voluntad. Algo que noto es que al estar orando, por ejemplo, por algunos enfermos, oramos por los enfermos y nos piden: oren por mi papá, por mi mamá, por mi primo, por mi amigo, oren por ellos. Y nos ponemos a orar. Pero algo que noto, hermanos, es que en vez de que las cosas vayan mejorando, empeoran. Y estamos orando, ¿verdad? Y nos llaman y nos dicen: la situación se está agravando, está más complicada. Y uno se pregunta: ¿qué pasa si estamos orando? Algunos pueden llegar a la conclusión de que Dios, en su soberanía, Él ya determinó lo que va a pasar. Claro, eso es verdad. Y podrían preguntarse: ¿qué razón hay pues para orar? ¿Qué razón hay pues para orar? Y no estoy diciendo esto con la finalidad de desanimarlos para que desistan en la oración. No, lo voy a explicar. Lo voy a explicar, hermanos. Si Dios ya tomó todas las decisiones y no podemos cambiar su voluntad, y nuestra oración parece que no ha sido escuchada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para esto debemos entender el significado verdadero de la oración. Debemos entender el significado verdadero en la oración y cómo funciona la soberanía de Dios en la oración de los creyentes. Porque algunos no entienden el significado correcto de la oración que le hacemos a Dios. Algunos piensan que la oración es para que ocurran las cosas. ¿Sí me explico? Piensan: si oro,
por el enfermo, por la situación económica, porque el país mejore, para que disminuya la violencia, para que paren las guerras, para que no se manifiesten las personas en contra de la autoridad, para que los gobiernos no estén legislando leyes que son un atentado a los principios de la palabra de Dios. Si oro, seguramente todo esto va a cambiar, va a ocurrir un cambio. Y algunos oran pensando así, para que ocurran las cosas. Pero sabemos que Dios es el que hace que ocurran las cosas y no nuestras oraciones. Dios es el que hace que ocurran las cosas y no las oraciones nuestras. Otros piensan que la oración es para conseguir, ya lo dije, que Dios cambie su voluntad. Pero Dios es soberano. Él ha determinado lo que va a hacer y lo que va a pasar. Hermanos, la oración no es para que ocurran las cosas, no es para cambiar la voluntad de Dios que Él tiene por delante. Nuestras oraciones no cambian pues esa voluntad. Y quiero decirle que esto lo afirma el apóstol Juan en su primera carta. En Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice? Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermanos. Entonces, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, no es para que ocurran las cosas según lo que dice el apóstol, sino orar conforme a su voluntad. ¿Cómo lo vamos a entender, pues? ¿Cómo ocurre la oración en la soberanía de Dios? Tenemos que ver primeramente que la oración es un medio de adoración. La oración es el reconocimiento de que dependemos completamente de Dios por todo lo que somos y tenemos. La oración hace que nos demos cuenta de qué tan pequeños y débiles somos y qué tan grande es Dios del universo, para desbordar en una oración de adoración a nuestro Dios. Tenemos que ver que la oración es una actitud de adoración y cambiar muchas veces esa mentalidad equivocada que tenemos en cuanto a esto. La oración es un don de Dios para su pueblo, para que le pidan las cosas que necesitan. La oración no tiene el propósito de alterar las cosas que Dios ha determinado. Ya lo vimos en la primera de Juan 5, 14 y 15. No es el propósito. Al contrario, Dios ha determinado que la oración sea un medio para llevar a cabo su voluntad. Su voluntad. Las oraciones de los creyentes forman parte del plan de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Así, cuando los creyentes oran, no lo hacen para cambiar el plan de Dios, sino para que el plan de Dios se efectúe, se lleve a cabo. Los creyentes pueden orar por ciertas cosas con confianza porque saben que están incluidas en el plan de Dios. Cuando decimos a Dios que nuestras necesidades nos estamos encomendando a su cuidado y le suplicamos que trate con nuestras necesidades de conformidad a su plan. Entonces nos podemos dar cuenta básicamente que nuestra oración es una actitud
una actitud de dependencia en Dios. La oración es lo opuesto a decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Recuerdas la oración de esta intérprete, de este grupo de alabanza? No recibiremos un no por respuesta. No recibiremos un no por respuesta. No podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer en la oración. Porque la oración verdadera pide para que la voluntad de Dios sea hecha. Para que la voluntad de Dios sea hecha. Así pues, esto contesta a esta pregunta que les hice: ¿cómo obra la soberanía de Dios en nuestra oración? Los creyentes concuerdan que el plan de Dios ya es determinado, es decir, cosas que son parte de ese mismo plan del Señor. No vamos a orar pues para que las cosas cambien o para cambiar ese plan. Vamos a orar para aceptar y encontrar la bendición de Dios a través de dicho plan. Se lo voy a explicar. No oramos para cambiar el plan soberano de Dios sobre este mundo, sobre lo que pasa alrededor de nuestras vidas, sino vamos a orar para aceptar el plan de Dios para cada uno de ustedes y mío. Vamos a orar para encontrar la bendición de Dios a través de dicho plan. Hay creyentes que se frustran y están frustrados porque sus oraciones no han sido contestadas y están desanimados. Y eso los lleva a bajar la guardia y ya no continuar orando. ¿Por qué? Porque no entienden cómo obra esto. Siempre se dice en la oración: hágase tu voluntad y no la mía. Señor, si quieres, puedes sanarme. Decían los enfermos en la época de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra: si quieres, puedes sanarme. Y si no quieres, Señor, ayúdame a conformarme a ese plan que tú tienes para mi vida. Para no frustrarme, para no enojarme, para no deprimirme y no bajar la guardia en la oración. Ayúdame a recibir esa bendición a través de comprender que tú tienes mejor cosas para mí, a pesar de que esto a mí no me agrada. ¿Me entienden, hermanos? Podríamos decir que Dios fracasó su poder porque no contestó nuestras oraciones que le hicimos por ciertos enfermos. Claro que no, hermanos. Dios no fracasó ni es impotente a esto. Esa es la razón por la cual debes de entender correctamente la soberanía de Dios en tu vida y en el mundo. ¿Cómo nos afecta en la vida práctica esta doctrina, esta enseñanza de la soberanía de Dios, hermanos? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué diferencia hay en la práctica de saber quién está en control de todo lo que pase? ¿Afecta en la práctica? Claro que sí, hermanos. ¿Hay una gran diferencia en saber quién controla el mundo? Claro. Mire, para ir terminando, comprender la soberanía de Dios, ¿sabe cómo lo va a afectar en la práctica? Lo lleva a la obediencia y someterse a la voluntad de Dios. No resistiremos lo que Él haya ordenado.
a someterse, a obedecer y a no resistirse. Mateo 26, 39. Lo buscan ustedes y van a encontrar que Cristo ora: no mi voluntad sino la tuya, Señor. En obediencia, en someterme. Cristo lo hizo en su humanidad, se sometió al Padre, a su voluntad, a la soberanía, en la humanidad de Cristo. Entonces, creer en la soberanía de Dios, fíjese, creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad. Confiar en Dios, que controla todo, ya no tenemos nada que temer. Porque hay temerosos, porque hay paniqueados, porque hay los que están perdiendo la esperanza, porque no entienden. Pero entender esta parte de Dios nos da ese sentimiento de plena seguridad. Confiamos pues en el Señor, ya no hay temor, y aún en tiempos de tristeza sabemos que el Señor está allí para mostrar su poder, su sabiduría y su bondad. Dios es demasiado sabio para cometer errores. Dios es demasiado sabio para cometer errores. Es demasiado bondadoso para causarnos un dolor que no obre para nuestro bien. Demasiado bondadoso para causarnos un dolor que no obre para nuestro bien. Decía el hermano Jaime en ese versículo de Romanos 8, 29. Déjenme lo leo en esta versión de la Escritura. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Todo lo que sucede es porque Dios lo dispone para bien nuestro. Por eso suceden. Pero ¿qué bien puedo encontrar en una tragedia? Voy a preguntar a alguien: si tú amas a Dios y Dios permite esto, Él tiene ese propósito para cosas buenas, para tu vida. Fíjese, si creemos que Dios es soberano, estaremos agradecidos con cualquier cosa que nos mande Dios. Estaremos agradecidos cualquiera que sea mi situación. Que decía Job: Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Esto no significa que aceptemos las cosas difíciles con un espíritu estoico o fatalista, sino que confiamos en Dios y que Él envía todas las cosas para nuestro bien, aun cuando no comprendemos cómo es que todo va a obrar para bien tuyo y para bien mío. Estaremos llenos de agradecimiento. En la primera de Tesalonicenses 5:18 dice el apóstol Pablo: da gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el agradecimiento será parte de nuestras vidas y estaremos agradecidos por Dios por todas las cosas, sean buenas y sean malas. ¿Qué es lo contrario al agradecimiento?
la ingratitud. Es fácil darle a Dios gracias cuando todo marcha bien, cuando nuestra vida está tranquila y está en bonanza, pero cuando estamos en tempestad, cuando estamos en problemas, hermanos, qué difícil a veces se le hace al creyente agradecerle a Dios por esta situación. Entonces, la soberanía de Dios te lleva a darle gracias a Dios en todo. Creyendo en la soberanía de Dios, hay otra cosa que sucede. Nos conduce a alabarle. En vez de que haya en nosotros queja, murmuración, enojo y disgusto, la sabiduría nos va a llevar, la soberanía de Dios va a conducirnos a alabar su nombre. ¿Por qué nos conduce a alabar su nombre? Por su gran sabiduría y poder. Por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho, hermanos. Salmo 145, versículo 1 al 3 lo puedes encontrar. Va a haber adoración y alabanza en nosotros. Y finalmente, hermanos, cuando creemos o comprendemos correctamente la soberanía de que Él lo controla todo, ¿qué va a suceder? Nos va a dar paz. Nos va a dar paz en nuestros corazones. Va a haber paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? La intranquilidad, incertidumbre, ansiedad. Pero si tú comprendes este aspecto de Dios, vas a tener paz en tu corazón. Porque sabes que Dios controla toda la creación. Como resultado de eso tienes perfecta paz. Debido a la soberanía, Dios es digno de toda confianza. Primera de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, dice. ¿Por qué no hay paz? Porque no creen en la soberanía de Dios o no la entienden correctamente. Entonces, la soberanía nos afecta en la práctica, llevándonos a la obediencia y sujeción. También en tener plena seguridad en el poder, sabiduría y bondad de Dios. Habrá agradecimiento, alabanza, en vez de queja y murmuración. Experimentaremos la paz verdadera que Cristo pone en nuestros corazones porque Él es digno de confiar en Él. Si te fijas cómo obra. Ahora, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios que Él hace todo lo que quiere? En su infinita sabiduría y poder. ¿Estás de acuerdo que nadie puede cambiar los propósitos que ya ha determinado? Que todo lo que está sucediendo en el mundo es permitido por Dios para que sus planes perfectos se cumplan. Aún la enfermedad, la muerte, la persecución, aquellas cosas malas que acontecen en tu vida, Dios las permite. ¿Sabes? Porque Él es el alfarero y tú eres el barro. La comprensión, pues, correcta
de este parte del carácter de Dios produce paz y esperanza en sus hijos. Vamos a orar, hermanos.